Hola, Harry. Vale, bueno, entonces de nuevo buenas tardes muchachos para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por sacar tiempo un sábado para escuchar estos temas que pues, también creo que son fundamentales. Mi idea acá es un poco compartirles algo de la experiencia que hemos tenido en los últimos 5 años trabajando con proyectos en el sector público, sobre todo con entidades del Estado, del gobierno muchas veces, con la idea de resaltar la importancia de estas habilidades blandas o transversales, que no se refieren al conocimiento técnico, ¿cierto?, al dominio en temas específicos de ingeniería, sino más cómo muchas veces debemos complementar esto con formas de comportarnos. Entonces voy a apoyarme en una presentación, espero demorarme más o menos unos 45 minutos y quisiera más bien poderlo después abrir el espacio para que pues, reflexionemos al respecto de algunas de las experiencias que les traigo acá. Entonces, ¿me confirman si todos están viendo mi pantalla bien? Voy a acomodarlo como un segundo para poder ver mejor. Listo, creo que todos deben estarla viendo en este momento. Sí, profe, ahí se ve bien. Listo, perfecto, vale. Bueno, me cuentan si en algún momento no se escucha, ¿vale? Porque estoy viendo solo la presentación. Entonces, bueno, creo que ya pues les contaron quién soy yo. Yo coordino este grupo que se llama GITEI, que es un grupo en tecnología, educación e innovación. Nosotros pues básicamente voy a describirles aquí pues quiénes somos, qué es lo que hacemos. Voy a contarles un par de experiencias, 3 experiencias en particular que me ayuden a ilustrar esto que les quiero contar sobre la importancia del desarrollo de estas otras habilidades blandas para el éxito en estos proyectos, o por lo menos para poderlos desarrollar. Y al final, como les contaba, quisiera desarrollar pues algunas reflexiones. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Si bien pues yo soy la persona, digamos, en este momento que tiene el rol de coordinar y que de alguna manera pues puede hablar en nombre del grupo, pues lo que muchos podemos hacerlo realmente, pues es importante entender que esto que les voy a contar hoy no es algo que yo haya hecho, no es una habilidad que yo sienta o un conjunto de habilidades que yo sienta que yo tenga, sino que conjuntamente en el grupo nosotros tenemos. Entonces, el grupo de investigación, como tal, pues es un grupo que empezamos a hacer cosas por allá en el 2014, proyectos en el 2015, que es lo que les voy a compartir esta tarde, pero nos formalizamos como un grupo en el 2016. Entonces, es un grupo pues bastante reciente, que tenemos apenas unos 4 o 5 años realmente de estar trabajando, y que quizás tenemos algunas diferencias con respecto a lo que usualmente es un grupo de investigación en la universidad, ¿cierto? Pues un grupo de investigación, pues se trata generalmente de varios profesores, profesoras, con estudiantes que están desarrollando temas de investigación en ciertas líneas de trabajo. Nosotros hacemos algo de eso, realmente no tanto. Nos interesa mucho más la aplicación de esos desarrollos y generar procesos de transferencia de conocimiento lo más prontas en el tiempo que sea posible. Entonces, nos gusta pensar que lo que hacemos tiene un impacto inmediato o muy cercano en las comunidades. Nosotros desarrollamos experiencias de formación, es decir, en temas educativos a muy diversos niveles, tratamos de que se generen esas experiencias que permitan que se den más aprendizajes. Eso pues es, digamos, complejo en ciertos aspectos, en otros pues hablamos de temas muy sencillos, simplemente queremos un taller donde la gente conozca algo, algunas veces estamos pensando en procesos más largos, pero en cualquier caso son temas de capacitación y formación. Lo hemos adelantado utilizando metodologías que a veces son novedosas, a veces de alguna manera lo que integran es conocimientos previos y metodologías que ya existen con herramientas digitales. Y lo que nos interesa hacer en este enfoque que seguimos es generar oportunidades de educación. Pensando que con esta labor nosotros realmente tenemos el rol y la oportunidad de aportar a la transformación, a que muchas de las dificultades, de las inequidades, ¿cierto? De las injusticias incluso que vivimos en este país, pues que pudieran ir cambiando, aunque sea un poquito, gracias a la educación y gracias a lo que nosotros podemos sumar como equipo, ¿cierto? Donde pues hay gente muy talentosa en el equipo, hay personas con perfiles muy diversos. Parte de lo que les voy a contar hoy, por ejemplo, vienen de personas que se han formado en el arte,
muchas personas han trabajado, claro que sí, en temas de pedagogía, hay un montón de ingenieras e ingenieros en el grupo, entonces toda esa combinación de diferentes saberes, pero también de diferentes formas de ver el mundo, de entender las problemáticas, de entender en general nuestro rol, es creo lo que nos ha permitido hacer pues este conjunto de proyectos que les voy a contar. Y en general creo que somos personas muy comprometidas, que creemos que vale la pena esforzarse, aunque muchas veces uno dice, yo como que ya no insisto más con esto, como que al otro día volvemos y seguimos adelante. Nosotros estamos muy convencidos que queremos ser líderes, que queremos inspirar, que queremos estar en la punta de este jalonar hacia una mejor sociedad con la educación. Es decir, no nos hemos proyectado contribuir, sumar, no solo es eso, a lo que aspiramos es a liderar, y creo que eso también nos pone en una posición distinta. De entrada, pensar en qué es lo que uno quiere alcanzar, creo que le da sentido diferente a sus acciones de cada día. Si el interés de uno es, pues, sumarse a algo, pues, está perfecto, pero si el interés es estar allí liderando y siendo parte más fundamental, digamos, de alguna acción, pues seguramente también los hechos van allí. Entonces, pues algunos elementos que yo simplemente iré mencionando, pero que también creo que les cuento porque esa visión de qué es lo que quiero lograr es bien importante. Es diferente a qué puedo lograr, ¿no? Quizás pues, yo quisiera ser el mayor líder del mundo, pero bueno, no, eso no es tan sencillo y no puedo lograrlo en todo, pero es a qué le estoy apuntando, ¿cierto? Y pensar que en medio de esa inspiración, pues podamos generarla a través de herramientas y de metodologías que sean diferentes, que exploren otras posibilidades, que no nos quedemos siempre en lo mismo. Nosotros en el grupo creo que tenemos algunos atributos, ¿cierto? Algunas características, valores que colectivamente nosotros hemos decidido, y creo que quien se suma al grupo pues piensa de esta manera, y es que somos personas curiosas, a nosotros nos gusta aprender, nos gusta intentar cosas nuevas, nos gusta explorar, nos gusta hablar con las personas, nos gusta que nos critiquen, nos gusta mucho entender, tratar de entender más bien nuevos aspectos, y eso creo que se refiere al hecho de que somos curiosos, de que nos gusta aprender, de que nos gusta saber, de que nos preguntamos. Somos personas muy dedicadas, muy dedicadas. Una de las historias que les quiero compartir hoy se trata de eso, de seguir y seguir y seguir insistiendo hasta que lo logremos. Seguramente muchas veces uno intentará cosas que pues en primera medida no van a resultar, que no van a salir bien, pero que hay que seguir allí intentándolo. Pues creo que todos nosotros, todos ustedes lo habrán vivido, pero pues este es un entorno muy difícil, es un momento muy difícil, ¿cierto? Con la pandemia, pero además por las enormes tragedias sociales que vivimos en nuestro país. Entonces muchas veces uno dice, no, ya no tengo de dónde sacar energía para seguir adelante. Pues bueno, tal vez pensar con optimismo y decir, sí, no estamos desconociendo lo muy difícil que es el entorno y la sociedad colombiana, pero eso no es lo mismo a decir que no vale la pena intentarlo y que no creamos que es mediante la educación que podemos fomentar esas transformaciones. En términos ya de operación de lo que somos como grupo, pues en este momento somos un grupo considerablemente grande, más o menos 280 personas, creo que un poquito más incluso, y los proyectos que nosotros desarrollamos, nosotros todos los años, como ya les voy a compartir, pues desarrollamos varios proyectos durante el año, que están estructurados por áreas. Entonces, un tema aquí también es la organización. ¿Cómo hacemos para funcionar cuando son tantas personas, cuando hay tantas responsabilidades, tantas actividades? Y la forma en la que nosotros hemos podido funcionar es en un esquema que es más parecido a una matriz, en la que ustedes ven aquí hay unas áreas, que ya les explicaré muy brevemente, pero que están transversalmente atravesadas, digamos, por los proyectos. Entonces, hay proyectos que están en varias de estas áreas, en algunas o en todas, ¿cierto? Y de esta manera es que podemos responder. Entonces, hay un tema de investigación, pues somos un grupo de investigación, por supuesto no tendría sentido si no lo hiciéramos, por más que, insisto, nos gusta pensar en que además se transfiere de manera
inmediata. Nosotros trabajamos mucho en diseño y desarrollo de contenidos digitales, hacemos videos, animaciones, interactivos, aplicaciones, plataformas, cursos virtuales, bueno, todos esos elementos. Entonces hay un grupo muy grande donde hay artistas, desarrolladores, programadores, pedagogos, gente de ciencias humanas, en muchas áreas, pues, que trabaja desarrollando contenidos y produciendo contenidos digitales. Hay un tema de la administración de los proyectos, que nosotros llamamos portafolio, que lo que hace es un tema de gestión documental, de gestión de proyectos con entidades públicas donde nos queremos ganar esos contratos, donde hacemos seguimiento y cierre de esos proyectos, y bueno, a eso le llamamos portafolio. ¿Tenemos un área administrativa? Claro que sí, porque hay una cantidad de actividades que tienen que ver con la administración del capital humano que está aquí, de este talento que está allí, pero también de los recursos financieros, de los espacios, de los tiempos, y eso pues se administra de alguna manera. Y además tenemos un área que llamamos de innovación de producto, que es relativamente reciente, y es un área interesante porque es un espacio donde podemos intentar cualquier cosa que se nos ocurra, porque nos responde a un proyecto de un financiador externo, y entonces nosotros allí podemos intentar lo que queramos, ¿cierto? Si queremos probar nuevas cosas, desarrollar nuevas soluciones, probar nuevas tecnologías, allí lo podemos hacer. Así como es transversal la investigación, es transversal un área de comunicaciones y cultura, que llamamos allí cultura, y es la idea de que las personas que estamos en el grupo, que nos sumamos al grupo, tenemos unos acuerdos de cómo nos comunicamos, de qué nos parece importante, de por qué hacemos este trabajo que hacemos, cuáles son esos valores, como les comentaba hace un momento, y pues esa comunicación que debe fluir en todo el grupo está en esa área. Bien, bueno, más o menos así a grandes rasgos. Un elemento, muchachos, que yo quisiera destacar montones y pues quizás ser reiterativo allí, es el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental, es vital, es compleja, uno se equivoca muchas veces, seguramente hay muchas veces que los rasgos de personalidad, por ejemplo, entran a chocar con una comunicación más efectiva. Y lo que hemos intentado hacer en todos estos proyectos es entender que aunque aquí en este grupo hay personas que tienen una enorme experiencia, muchos años de experiencia, o que son doctores, ¿cierto? Y tienen una trayectoria gigantesca en investigación, y bueno, son las personas que más saben, es mejor no ponerse en ese rol y ponerse en el rol de siempre estar aprendiendo. Y el rol de alguien que no tiene todas las respuestas, ni que solo sabe siempre lo que hay que hacer. Eso nos parece incómodo, no nos gusta. Y es cuando nos encontramos con una persona que parece que tiene la respuesta ya, lista. Tiene todo lo que hay que hacer, lo tiene listo. Esas personas no nos transmiten confianza, nos da la impresión de que cuando uno está tan convencido de que es el experto y que ya sabe las respuestas, es porque tal vez no ha visto suficientemente claro el problema. Entonces, para nosotros estar en la idea de que para el desarrollo de todas estas actividades de los proyectos somos pares, somos iguales, las ideas de todos son igual de válidas, es fundamental y creo que ha sido muy exitoso. Eso no es lo mismo que no haya alguna organización jerárquica, porque pues alguien tiene que tomar las decisiones, ¿cierto? Alguien tiene que responsabilizarse por ciertas acciones, entonces debe haber alguna jerarquía en la organización. Pero eso no es lo mismo que decir que pues hay personas que por ser expertos tienen ideas que son más válidas que los demás. ¿Listo? Y de esa manera la comunicación, que es algo que les sugiero fuertemente trabajar cada día, intentamos que sea lo más sencilla, lo más simple posible, que sea amigable, que sea empática. Somos personas que trabajamos, que afortunadamente tenemos un trabajo que disfrutamos mucho y que le encontramos un sentido de por qué hacerlo, pero que ante todo pues somos personas, con todas las cosas buenas y malas que tenemos las personas todos los días. Y además de eso, no queremos muchas veces dar el mensaje con los aliados, con las personas que nos contratan, de que somos los mejores, sino que estas personas, además de que son muy buenas, la calidad es muy buena en su trabajo, son personas comprensivas, son personas que intentan formas distintas de hacer las cosas, con las que se puede dialogar, con las que podemos explorar posibilidades. Y eso creo que también es muy prioritariamente, casi por completo más bien, con el sector de educación. En temas de educación básica, desde niños de preescolar hasta
expertos de educación superior, los pares acreditadores, por ejemplo, en los programas de educación superior. En todo ese rango hemos hecho muchos trabajos con la universidad, con otras universidades, con el Ministerio de Educación, con secretarías de educación, con entidades que pueda ser que en principio no tienen una función estrictamente educativa, pero que la educación es fundamental. Por ejemplo, hace unos años trabajamos con la Policía Nacional. Ellos, pues ustedes saben, ¿no? Su función no es educativa, pero ellos tienen su propia universidad para formar a su propio capital humano, y nosotros, pues en algunas veces nos hemos aliado para ayudarles en esa formación. Entonces, creemos completamente pues en que es la educación la clave, pero estamos en este momento también explorando otras posibilidades. Posibilidades, por ejemplo, más asociadas con el entretenimiento o con temas que no tienen la educación o la formación como fin último. ¿Con quiénes hemos trabajado? ¿Con qué entidades? Bueno, algunas más de las que nos cupieron aquí en la diapositiva, pero desde el año 2015 que estamos haciendo proyectos, pues como les decía, hemos trabajado todos los años, hemos trabajado con el Ministerio de Educación. O sea, ya hemos pasado por 4 ministras de Educación que vuelven y nos llaman y nos invitan a trabajar con ellos. Secretaría de Educación de Cundinamarca, somos muy cercanos con muchas de las secretarías de Cundinamarca por unas alianzas que tenemos. Con Bogotá hemos trabajado muchas veces, de hecho en este momento estamos haciendo un proyecto bien interesante con la Secretaría de Educación. Hemos trabajado con Computadores para Educar, que es otra entidad pública que está conformada por el Ministerio de Educación, MINTIC y el SENA. Hemos trabajado con Transmilenio, una de las anécdotas que les voy a compartir es con Transmilenio, con la Cinemateca Digital, ya les conté que con la Policía, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, todas estas entidades del Estado pues han en algún momento generado alguna alianza con nosotros, con la Facultad de Ingeniería de la universidad, para desarrollar un proyecto que está alineado con sus fines misionales. Nosotros en estos 6 años, digamos, desde mediados del 2015, son 5 años en realidad en ejecuciones, llevamos gestionados 40.000 millones de pesos. Lo que ustedes ven allí es el numerito que está en la barra, se refiere a la cantidad de proyectos. Entonces, como ven, siempre estamos haciendo varios proyectos al año. El año que menos hemos tenido fue el año pasado, que tuvimos 6. Está por entrar uno que debemos estar firmando en un par de semanas. Entonces, pues, ¿qué tanto es 40.000 millones de pesos? Pues, claro, siempre es relativo, ¿cierto? Dependerá mucho de contra qué lo contraste. Entonces, en proyectos, la Facultad de Ingeniería usualmente al año hace entre 30 y 40.000 millones de pesos. Eso es lo que hace toda la facultad, más o menos, en proyectos al año, es lo usual, digamos, lo que ha estado en una cantidad de tiempo similar a esta. Entonces, digamos que es una cifra importante. Uno podría pensar que este grupo está contribuyendo en un 20% de los proyectos que ejecuta en completo la facultad, y la Facultad de Ingeniería es la facultad que más proyectos hace de toda la Universidad Nacional. Bien, bueno, entonces con ese pequeño contexto les voy a contar 3 historias. Esta ya está más a nivel de anécdota y de chisme, ¿cierto? Entonces aquí cambio un poquito el tono de la explicación. Entonces, una de estas experiencias se refiere a un proyecto pequeñito. De hecho, este proyecto duró menos de un mes con la preparación. La ejecución del proyecto fue algo así como una semana. Ellos nos llamaron porque ya habíamos tenido otros proyectos con ellos. Y pues algún día me llamaron y me dijeron, oiga, necesitamos hacer una tarea pequeña, sencilla. Confiamos completamente en el criterio de ustedes, ayúdennos. Pues, listo, claro que sí, vamos a ayudarles. Esta historia que les voy a contar creo que habla un poco del trabajo bajo presión, es algo que siempre tiene uno que vivir en estos proyectos. Estos proyectos involucran un nivel de estrés muy alto, que pueden, pues hay muchas cosas que se están allí poniendo en juego. Un tema fundamental de comunicación y un tema de cómo administrar el riesgo. Cualquier cosa que uno haga en la vida, los proyectos, claro que sí, tienen riesgos, siempre hay riesgos, siempre puede pasar algo. Y es importantísimo
saber cómo gestionar y manejar ese riesgo. ¿Cómo lo mitigo? ¿Qué acciones tomo? ¿Qué seguimiento hago para que si algo empieza a salirse de lo que yo estoy esperando, pueda tomar acciones correctivas y no vaya a terminar pues, en una situación que ya sea inmanejable o que no haga posible terminar exitosamente el proyecto? Entonces creo que esta primera historia habla de eso, de trabajo bajo presión, de la importancia de la comunicación y del manejo del riesgo. Entonces el tema pues esto fue lo que pasó. Y por eso le puse que el misterio del cable allí, como por ponerle un nombre interesante. En el año 2017, hacia mediados del 2017, esta entidad Computadores para Educar, ellos hacen varias cosas. Una de las tareas que adelantan es entregar computadores y tabletas para escuelas. Entonces, compran un montón de computadores portátiles, hacen como una convocatoria, concurso para las escuelas del país, se asocian con las secretarías de educación municipales y les entregan los equipos. Entonces, en algún momento, pues Computadores para Educar tienen que comprar esos computadores y esas tabletas, y ocurrió que en el 2017 ellos abrieron una licitación por 40.000 millones de pesos en 4 paquetes de 10.000 para comprar computadores. O sea, toda esta plata era para comprar computadores y unas cuantas tabletas. Entonces, ustedes se podrán imaginar, para las empresas que venden o que importan equipos de estos, pues este es un negocio que no pueden perder, ¿cierto? Que mucha gente se va a esforzar cantidades por tratar de ganárselos, una cifra interesante para vender computadores. Entonces, pues hay muchas tensiones, ¿cierto? O sea, la gente que se quiere ganar esto va a hacer todo lo que esté a su alcance por ganarse ese contrato y van a competir durísimo. ¿Cuál era nuestro trabajo? El trabajo de la Universidad Nacional era verificar que los portátiles de muestra que estas compañías entregaban y que iban a ser los que después se iban a llevar a las escuelas, cumplían un conjunto de requisitos técnicos que tenían las características para que fueran útiles, para que fueran efectivos al entregárselo a las instituciones educativas. ¿Cuánto valía el proyecto para hacer esto en este mes? No sé, 60 millones de pesos. Era algo chiquito en realidad comparado con el resto. Entonces, ¿cómo arranca este proceso? El proceso arranca porque la entidad Computadores para Educar pues abre un pliego de licitaciones donde pues, estas empresas sí cumplen con la experiencia, con el músculo financiero, con una serie de indicadores, con un montón de cosas. Entonces él puede participar de la actividad y entonces en esa actividad ellos pueden competir por el concurso. Vamos a mostrarles aquí pues brevemente de qué se trataba pues esta entrega, ¿cierto? Y entonces allí ellos, además de una cantidad de documentación legal de la propuesta, tenían que entregar un portátil, tenían que entregar el adaptador para cargar ese portátil, una memoria USB con los instaladores para poder arrancar ese proyecto, el portátil, y pues el elemento que fue la razón aquí particular de este hecho, que fue un cable HDMI o mini HDMI para proyectar pues en un monitor o alguna cosa así. Listo. Entonces, vale, esto se lo entregaban a CPE. CPE lo ponía en custodia allá en unas urnas donde pues estaban selladas, nadie lo puede mirar, ¿cierto? Pues tiene unas implicaciones legales muy serias, ¿cierto? Porque pues hay mucho en juego, además son recursos públicos que son de todos y que hay que cuidar celosamente, ¿cierto? Vale, ellos lo tienen allá, eso no es problema, hasta que llega a la Universidad Nacional. Hay esa foto que ustedes están viendo en el LABE, donde hicimos las pruebas, que pues, para quienes no son de la universidad, es un laboratorio allí en el campus de Bogotá. Listo, entonces empezaron las pruebas que teníamos que hacer de estos equipos. Primero, instalar el sistema operativo y que ese computador arrancara. De todos los proponentes, que eran, no sé, como 20 empresas, uno no arrancó, entonces sale. Ese ya no sigue en concurso, se acabó. Hasta ahí llegó la competencia. Prueba 2, 6 horas de batería. Entonces, pusimos allá un video, creo que había ahí, que lo que están viendo en la fotico, verificábamos pues que todos arrancaran, poníamos el video, la misma hora de inicio, y tenía que por lo menos durar 6 horas reproduciendo el video para darnos cuenta que la batería funcionaba. Todos los que quedaban, excepto el que les conté que salió antes, pues la lograron, incluso uno que su batería duró 9 horas 30 allí en esa reproducción. Listo, ahora venía otra lista de verificación que teníamos que ir mirando, que no vinieran, digamos que estructuralmente estuvieran bien, que el paquete se viera bien, que las partes plásticas del computador se vieran bien, que al arrancar se mostrara esta fotico en la BIOS, ¿cierto? Que
es como una marca, digamos, que no se puede borrar del computador para identificar que este equipo fue donado por el gobierno en este programa de computadores para educar. Probar que recibía el USB, ¿cierto? Y se podían hacer esas pruebas. Después había que hacer una prueba con las cámaras y hubo un oferente que tomó una foto muy mal, como están viendo ustedes allí. Entonces ese también sale, ya no puede decir nada porque ahí está la foto y la foto está terrible. Entonces, listo, sale la prueba, hasta que llegamos aquí y todo se complicó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el ejercicio? El ejercicio era que teníamos un monitor, nosotros conectábamos el computador con un cable HDMI o mini HDMI, ambos eran aceptables porque el portátil podía tener cualquiera de las dos versiones del puerto y pues debía proyectarlo en el monitor, ¿cierto? Una cosa muy sencilla. Pues cuando hicimos esa actividad pasó que dos proponentes no les sirvió. No sirvió eso. Que curiosamente fueron los dos proponentes que tenían mini HDMI y no HDMI. Entonces, pues listo, para nosotros en ese momento, pues sencillamente fue, aquí acabamos de hacer las pruebas, todos hicimos la prueba con el cable que nos habían entregado, ¿cierto? Y pues a usted no le funcionó, listo, ustedes salen. Bueno, ustedes salen, no es tan sencillo porque aquí había por dónde quejarse, ¿cierto? Y entonces terminamos esa prueba y a las 2 horas habían un montón de requerimientos de los abogados diciendo que la prueba se había hecho mal. Que esa prueba no era correcta porque el monitor que nosotros habíamos estado utilizando no era compatible con el computador de ellos. Entonces decíamos, pero bueno, pero si no es compatible con el de nosotros, ¿cómo sabemos que hacer compatible en el de una escuela? ¿Cierto? Pero pues ahí ya no es un tema nuestro, digamos técnico otra vez, ¿cierto? No es un problema de ingeniería, de entender cómo son los puertos, de configurar estas cosas, es un problema legal. Entonces por eso les mencionaba aquí que un poco empieza la presión, porque entonces empieza la presión de los abogados, y de los abogados de ambas partes. Es decir, imagínense aquí las 20 empresas, ¿cierto?, que están compitiendo por esos 40.000 millones de pesos. A dos de esos los van a sacar porque les fracasó, pues esos dos van a pelear con todos los dientes que tengan para que no lo saquen, y los restantes, bueno, en este caso 16, van a hacer lo contrario, ¿cierto? Van a hacer todo lo que esté a su alcance para que sí lo saquen. Eso es algo que ya no podíamos nosotros pues resolver, ¿cierto? Pero claro, pero hay aspectos técnicos aquí que nos están diciendo. Entonces la comunicación al interior del grupo de la Nacional y de Computadores para Educar tuvo que ser muy efectivo, tuvo que ser muy tranquilo, de venga, miremos qué pasó, revisemos todas las posibilidades, qué es lo que pasó allí, hagámoslo. Pero además eso contando las horas, porque estos procesos pues tienen unos tiempos en los que deben darse. Entonces la presión realmente, esto fue un tema de 3 días, de 2, 3 días, pues la presión era mucha por lo que surgía de esa situación. Y además porque sí había quizás posibilidades de interpretaciones. Aquí quizás lo pasé medio rápido, pero digo que el cable de mini HDMI fue el que entregó la empresa y resulta que en ninguna parte era explícito que ellos debían entregar el cable. Entonces dijeron que a ellos los estaban midiendo diferente porque habían usado el cable de ellos y en las demás pruebas, como no habían entregado el cable, habíamos usado un cable de la Universidad Nacional. Y defíname eso, a ver, quién tiene razón, ¿listo? Entonces, finalmente, ¿cuál fue la decisión? Vamos a volverles a repetir las pruebas, entonces con el cable nuestro de mini HDMI, para que ustedes no digan que fue porque lo hicimos con un cable distinto, aunque iba a ser distinto porque uno era mini HDMI y el otro HDMI. Y bueno, y además de eso, lo vamos a hacer con un monitor diferente, para que tampoco haya dudas, entonces. Y eso fue peor. Porque, pues bueno, el primer caso, el que aparece con el rojito, pues fue lo que pasó al inicio y que le dio, pues, sentido, le dio inicio más bien a todo este problema. Pero después dijimos, no, eso no es posible que pase, lo analizamos, buscamos información técnica de los puertos, de la board que tenía ese equipo, a ver qué era, del monitor, cuál era la frecuencia de refresco, las resoluciones, bueno, lo que se nos ocurrió buscar y explorar entre todos para poderlo resolver. Y pues realmente pues, no, nos decíamos, no, eso está mal, debe ser que el puerto de ellos está mal y nosotros no tenemos que entrar a ajustar ningún puerto. El problema fue que con un monitor diferente sí funcionó,
con el cable de ellos, y con un monitor diferente, y el monitor nuestro y un cable diferente también funcionó. Entonces, pues nada, digamos, otra vez, ¿hay qué hacemos? Porque sí funcionó en muchos casos y no funcionó en un caso, pues la pelea se extendió, ¿cierto? Entonces, de nuevo, en este sentido, pues las empresas que habían solicitado que les hiciéramos las otras pruebas, las del otro monitor y las de los otros cables, pues estaban diciendo, sí, fíjense que teníamos razón, el problema es de ustedes, porque cómo sí funcionó con otros. Mientras que las otras empresas decían, ah, sí, pero es que ustedes cambiaron la forma de hacer la prueba porque debieron haberlas hecho con lo que ellos entregaron, porque eso era lo que ellos decían que servía. Y 300 páginas de discusiones en ese sentido. Para ponerle un poquito más de picante y de tensión a esto, pues también se volvió un tema, además, de manejo en redes. O sea, aquí había una persona, en el caso, quien es un ciudadano preocupado, pero pues les voy a dar un segundo para que lean los comentarios que puso en Twitter en ese momento. Entonces, bueno, la historia terminó en que finalmente, pues, había que aceptar porque seguramente, pues sí, fue lo que el concepto, digamos, de los abogados, que era mucho más complejo entrar a decir que la prueba no era válida cuando se había, pues, evidenciado que no era estrictamente necesario medirlo con el cable de ellos, eso no aparecía en los términos de referencia. Entonces, no se podía entrar pues, discutir sobre eso, y ellos decidieron pues que era válida la prueba y que ellos continuaban el proceso. Nosotros acabamos ahí, nosotros terminamos de responder todas las observaciones técnicas y jurídicas. Finalmente yo nunca supe quién se ganó eso, quería saber realmente, a ver si habían sido los del mini HDMI o qué era lo que había pasado. Seguramente en muchas de estas circunstancias sí hay pues gente que, no sé, influencia para que los resultados, yo les puedo decir con toda franqueza, nosotros fuimos supremamente estrictos y pues en ninguna medida queríamos beneficiar ni perjudicar a nadie, hacer nuestro trabajo técnico. Pero lo que sí en ese momento, si ustedes observan, pues tampoco era una tarea muy compleja, ¿cierto? Que requiriera un enorme conocimiento técnico. Yo creo que lo que fue realmente complejo de aquí fue aguantar la presión de todas esas empresas todo el día mandando cosas y poniendo una cantidad de términos que uno a veces ni siquiera entiende y que no sabe si al final va a terminar en la Contraloría y en la Procuraduría por hacer las pruebas del cablecito. Entonces, ese manejo de la presión, del estrés, del conflicto, es importantísimo porque pues este es solo un ejemplo, pero seguramente ocurre, no mentira, seguramente no, yo sé que ocurre mucho más y que ocurre muchas veces por razones como esta o como otras. Lo que les decía, para poder responder a esto, la comunicación fue fundamental en los equipos, tanto el de la universidad como el de Computadores para Educar, que tenía de todas maneras que verificar pues, su proceso, porque el proceso era de ellos, ¿cierto? Y pues en últimas creo que pues, nos dejó un importante aprendizaje sobre el cuidado que debemos tener también para mitigar los riesgos. Quizás aquí nosotros no tuvimos todo el cuidado de verificar previamente ese elemento. Bueno, a mí siempre se nos pueden pasar cosas y nosotros vamos a preparar el protocolo conjuntamente, pero quizás fue un riesgo que no supimos leer de si había una posibilidad o la otra. Y que además iba a ser una externalidad que además, pues sí, aquí se hizo también. ¿Listo? Bueno, entonces, primera historia. No sé si voy bien de tiempo, ya me estoy colgando. Bueno, quizás creo que las siguientes son un poquito más cortas. El siguiente ejemplo, segundo ejemplo, no tiene que ver tanto con cómo llegamos al proyecto o qué pasó con el proyecto con la entidad. Quiero contarles qué pasó con el proyecto con los beneficiarios, con las personas para las cuales nosotros estábamos desarrollando las actividades. Y mencionarles que un poco aquí lo que creemos que fue fundamental, un tema de comunicación asertiva, de saber cómo expresar con los otros y escuchar a los otros también, ¿cierto? De una manera que pueda ser más constructiva, que no quiere decir que uno siempre tenga que decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero que sí la forma de comunicarlo no genere una molestia de entrada, ¿cierto? Un choque. Era un tema muy fuerte de resolución de conflictos.
y que finalmente creo que dependía mucho de ser más empático, ¿cierto? De poderse poner más en los zapatos del otro. Entonces, esto fue como hacia el 2017 también, y Transmilenio, en ese momento contactó al profesor Félix Vega, el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, para pedirle si podíamos, si estábamos interesados, la universidad, en participar de un proyecto que tenía varios elementos, varios componentes, para reducir las personas, o la cantidad de personas más bien, que ingresaban al sistema sin pagar, ¿cierto? A los evasores del pago de Transmilenio. Quizás alguno de ustedes recuerde, por esa época tenían esta publicidad, ¿cierto? Que aparecía, creo que allí en los portales, ¿cierto? Por televisión, yo qué sé, y que pues ustedes están viendo aquí. Cuando nosotros nos llamaron, esto era lo que ellos tenían implementado. Y nosotros, de las primeras cosas que les dijimos es, no, eso no tiene sentido, eso es terrible. Pues claro, otra vez tenemos que hacer comunicación asertiva con la entidad, que de pronto podríamos intentar algo diferente, que quizás un enfoque distinto pues, podría ser más constructivo, pero a mí personalmente me parecía absolutamente desafortunado y totalmente equivocado este enfoque. Porque es que si ustedes lo observan en la imagen, y las imágenes pesan mucho, lo que ustedes tienen es una mira, ¿cierto? Una mira sobre la cabeza de este pato, que es una persona, ¿cierto? Que se refiere a la persona que entra sin pagar, y lo que usted le está diciendo a esta persona es que usted lo va a cazar, usted lo va a matar, que la forma de resolverlo es ponerle un rifle en la cabeza. Entonces, no, de ninguna manera. O sea, nosotros no tenemos pena de muerte, así parezca todos los días que sí es válido. No. Si transmitimos la idea de que la violencia, ¿cierto?, es válida para reducir una problemática, pues eso justifica cualquier acción y eso debería ser inaceptable. Y eso era lo que transmitía esa imagen, ¿cierto? Nosotros, ¿qué les propusimos? Démosle una vuelta completa. La gente puede entender, las personas pueden aprender si se generan los espacios adecuados para que lo hagan. Otra cosa diferente es que puedan dejar de evadir el pago. Entonces, les cuento pues aquí como un paréntesis. Habían personas que iban muy frecuentemente, por no decir todos los días, porque todos los días la multaban y no pasaba nada. Pero ¿quiénes eran estas personas? Pues estas personas son las que venden, no sé, comidas, snacks, lo que sea, pues, ¿cierto? En Transmilenio, y pues ellos no van a dejar de vender, es su forma de subsistencia. Entonces, pues, ¿qué es un problema? Sí, es un problema, pero es que también es el reflejo de un problema social mucho más grave que solo que la gente se meta sin pagar a Transmilenio. Pero vale, pues eso no lo vamos a solucionar aquí, ¿cierto? Es un problema estructural, social nuestro, que no podemos resolver, pero también había muchos otros casos, ¿no? Casos de personas que sí sentían que ese día se podían simplemente colar y no pasaba nada, o que mientras mucha gente se colaba, pues era muy tonto que ellos sí pagaran, ¿cierto? Este tipo de poco de interpretaciones de la situación. Nosotros les dijimos, no, pues, esa imagen no, pues, comunicaciones la quieren usar, úsenla, pero nosotros no vamos a desarrollar nuestras acciones en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros proponemos hacer? Hacer una mediación social, que era un componente que llevaban los profesores de Derecho, yo en eso no estoy involucrado, y un tema de pedagogía, en el que le decíamos a la gente que tenía posibilidades para manejar los conflictos que se generaban alrededor del sistema y que entonces no le daban razón para evadir los pagos. Entonces, tratábamos de que fuera enseñando, reflexionando, hablando, ¿cierto? Tratando de entender un poco más la situación, de ser empáticos, pero nosotros desde que nosotros arrancábamos para que ellos pensaran de una manera distinta. Entonces, ¿cómo era la situación? Usted entraba sin pagar, el policía lo sorprendía, le ponía un comparendo y usted tenía cierto tiempo para ir a pagar el comparendo o para hacer un taller, que era el que nosotros desarrollábamos, y no tener que pagar el comparendo. Eso sí pasaba un par de veces, y no después sí lo tenía que pagar y seguía aumentando y lo que fuera. Antes de eso, el taller era un taller donde sentaban a la gente y les explicaban temas de cómo era el código de policía. Entonces, un mundo de normatividad del código de policía, regaños, ¿cierto? De eso se trataba. Nosotros propusimos una idea que surgió desde el teatro de improvisación. Esto realmente lo hicieron más artistas que cualquier otra persona, pues allí va también personas de psicología, de trabajo social, que entienden pues, mucho más del tema, pero básicamente estaba liderado
por artistas. Ellos eran los que definían y definieron más bien en ese momento cómo debíamos abordar el taller. Entonces el taller tenía 3 momentos. Tiene un momento para quitarse de encima la rabia de que me acaban de poner una multa y que estoy aquí obligado. Esa fotografía que ustedes están viendo, pues uno de los chicos que estaba allí, pues el de la chaqueta, el actor, y las personas que ustedes ven que más o menos, pues lo que se alcanza a notar en la fotografía que se están riendo, son personas que hacía 10 minutos la policía los había llevado a la carpa, pues obligados, ¿cierto? Entonces la idea era, pues vea, fresco, ya pasó esto, miremos, nadie le va a poner un arma en la cabeza porque usted se metió a Transmilenio sin pagar, ¿cierto? Entonces vamos a reírnos más bien un rato y si ya vamos a estar aquí una hora, pues vamos a divertirnos esta hora y vamos a bajarle tranquilo, pero también vamos a reflexionar sobre qué pasó. Le entregábamos información a las personas y el ejercicio de improvisación se trataba de ayudar a construir una historia paralela a lo que realmente había sucedido para que ellos tuvieran momentos de pensar de que tal vez se pueden tomar otras decisiones, ¿cierto? Que quizás habían formas distintas de enfrentar lo que estaba sucediendo y de entrar sin pagar que no, pues, fuera una razón de conflicto. Y al final, pues hablábamos un poco sobre eso y teníamos una reflexión. Bueno, digo, hablábamos porque yo estaba como parte del proyecto y lo voy a contar. Bien. De hecho, después terminamos llevando esa propuesta de una manera previa a los hechos. Entonces fuimos a las escuelas, fuimos a empresas, adaptamos estas actividades para llevarlos a otros entornos, de tal manera que fuera más un tema de prevención que solo de castigo. Y decir lo mismo. Mire, muchas veces tenemos la posibilidad de tomar decisiones diferentes, pero pues no lo hacemos. Entonces veamos que no siempre es culpa de lo que se hizo allí. Este proyecto creo que fue muy pues muy exitoso en la medida en que creo que logramos transformar mucho la visión al punto de que nosotros tuvimos como una primera fase, se acabó ese contrato, terminamos ese proyecto, Transmilenio abrió un proceso para que se pudieran presentar, pues abierto. Nosotros en ese momento decidimos no presentarnos, se lo ganó otra universidad, pero el compromiso con la entidad que se lo ganara es que tenían que seguir haciendo la misma actividad, tenían que seguir con la misma metodología, el enfoque tenía que ser exactamente el que nosotros habíamos diseñado. Entonces había otras universidades, después estuvieron otras universidades desarrollándolo, pero siempre hasta que se terminó esto, como a mediados del año pasado, de ese programa completo, siempre se siguió la misma metodología, ¿vale? Y de nuevo pensar aquí, ¿qué había de por medio? Había un tema de empatía también, es que la gente no es que necesariamente lo hace de malo, ¿cierto? No hay un tema allí totalmente decidido a hacer estragos y atentar contra la comunidad y una cantidad de cosas, no. Hay gente que está inconforme, el sistema tiene muchísimas fallas, ¿cierto? Pero muchos problemas. Hay gente que se siente atropellada, no digo literalmente, ¿cierto? Sino de manera figurativa, por el sistema de transporte masivo, y entonces pues tiene una inconformidad que que le da sentido a que se comporte de esa manera y sienta que no tiene por qué pagar por algo que además lo maltrata. Y eso a mí no me pareció nunca infundado, me pareció una cosa que tenía de hecho mucho sentido. Entonces, el tema de ser empáticos, el tema de pensar, vale, pero mire, si ustedes hacen esas cosas, van a generar conflictos con las personas de Transmilenio, ¿cierto? Con quien está ahí a la custodia de ese espacio, probablemente con las otras personas, va a entrar en conflictos porque va a arriesgar la vida suya, de pronto de alguna persona, de generar un problema más grande. Venga, miramos cómo resolvemos eso de otra forma, cómo lo enfrentamos de otra forma. Bien, entonces aquí la experiencia y el éxito del proyecto, digamos que no tuvo que ver tanto, y por eso les cuento pues, más en el enfoque de las personas que estuvieron allí todos los días, por meses, en este ejercicio, en estos talleres, y cómo también, incluso pues, con una persona con la que uno pues, no va a compartir probablemente en su vida más que una hora, también debe ponerse en esa posición. Nosotros allí recogimos algunas de las opiniones que tenían las personas cuando se terminaba el ejercicio, y yo creo que las percepciones eran muy positivas, y además eran positivas pensando que ellos tenían una percepción o cuando se imaginaron que los iban a llevar al taller, pues pensaron que iba a pasar algo muy distinto y salieron un poco mejor, sintiéndose un poco mejor. Entonces eso también es relevante porque en esas pequeñas acciones
también hay un mensaje sobre lo que nosotros en la Universidad Nacional y en general en el sector educación creemos, ¿cierto? Y es que, pues como en cualquier parte, pues habrán personas que tienen visiones muy distintas, pero yo creo que en general nosotros entendemos que por más que seamos diferentes, por más que pensemos diferentes, que nos gusten cosas diferentes, que tengamos pasiones diferentes, debemos arreglar esas diferencias hablando, dialogando, tratando de entender al otro y sin jamás irrespetarnos y muchísimo menos agredirnos, ¿cierto? Eso no debería ser jamás una opción, jamás, jamás. Y mucho menos para un país desangrado por décadas como ha sido el nuestro, ¿listo? Esto no debería pasar jamás. Bien, última anécdota, y creo que ya me callo. Vale, el año pasado, desde finales del 2018, de hecho, hasta finales del 2019, estuvimos trabajando en un proyecto que fue una estrategia para niñas y niños de transición, que tienen 5 o 6 años. En esta historia, creo que algunos elementos, algunas de estas habilidades, como la persistencia, la dedicación y la colaboración, creo que fueron vitales para el éxito de este proyecto. Entonces, un par de datos. En Colombia hay más o menos 500.000 de niños que están en esta edad, de los 5 a los 6 años. Entonces, estas niñas y niños de todo el país esperaríamos que estén en transición. Y es un momento muy importante para que ellos tengan espacios de exploración, para que se sientan cercanos a otros, para que les permitan jugar, les permitan conocer aspectos de sus propias experiencias, ¿cierto?, con otros, que los acojan, que se sientan amados. Es un momento, pues, toda la niñez, pero digamos, allí hay un momento especial sobre el cual trabajar. Y estos niños y niñas, desafortunadamente, como muchas de las cosas desafortunadas pues, que pasan en este país, no reciben, digamos, todas las opciones de educación preescolar que deberían tener. De hecho, después del grado 10º y 11º en transición es donde hay la mayor deserción para temas educativos. Entonces, el Ministerio de Educación nos invitó a adelantar un proyecto para diseñar una estrategia en la cual niñas, niños, las escuelas y las familias pudieran generar mayores acercamientos, un vínculo más fuerte, de tal manera que los niños se sintieran más acogidos y permanecieran en transición. Ese era un problema dificilísimo, complicadísimo, porque además tenía un montón de restricciones, está toda la diversidad del país, hay muchas diferentes condiciones, hay elementos que lo dificultan como la pobreza, ¿cierto?, como el desplazamiento. Entonces, ¿cómo resolver esto? Pues era tan difícil que nosotros dijimos, por más grupo que tengamos en la Universidad Nacional, nosotros no vamos a poder resolver eso, vamos a abrirlo al público. Hicimos un ejercicio de co-creación, pues, lo que ven allí, un jam, donde abrimos para que se inscribieran personas de todas las áreas que quisieran intentar solucionar una parte de esa estrategia para poderla llevar a las niñas y los niños. Entonces hicimos esta actividad, estuvieron un poco más de 100 personas durante 2 días trabajando fuertemente y de allí salieron los insumos para construir esa solución de la estrategia. Después íbamos a llevarla a un municipio del Huila, a Garzón, en el sur del Huila, para que hiciéramos la prueba con alrededor de 700 familias, 700 niñas y niños del municipio, y evaluáramos si eso que habíamos diseñado posterior al trabajo colaborativo que teníamos allí, pues funcionaba o no funcionaba, o qué había que ajustar. La foto que ustedes ven allí es de una niña en una de estas escuelas en Garzón que está jugando con uno de los elementos que estaba allí en ese kit. Aunque hay muchas cosas muy bonitas que contarles sobre esta experiencia, realmente interactuar con las maestras, con las familias, con estos chiquitines es una cosa muy hermosa, pero también detrás de eso hubo una cantidad de trabajo descomunal que quiero simbolizar aquí o ejemplificar con algo que en realidad es medio ridículo, pero pues es parte también del ejercicio, y es que en medio de muchas iteraciones para poder encontrar cómo debía ser ese conjunto de objetos que hacían parte del kit, casi que se nos llegó el día y eso todavía no estaba armado. Entonces, tuvimos que trasnochar como 2 semanas, terminando todo, corriendo con todo, armando los paquetes. Entonces, allá en la universidad teníamos 700 bolsas de los kits y eran todos los muchachos, los estudiantes, las personas administrativas, los gerentes, el que fuera ayudando a armar kits.
yo tenía que ir a abrir el evento allá a Garzón, entonces yo me fui un día antes que saliera el camión, y el gerente del proyecto, en este esquema que les decía, hay un responsable del proyecto, que era el gerente, estaba con las pedagogas, con un montón de gente, y ese día estaban a las 11 de la noche echando bultos al camión para poderlo repartir. Entonces, a eso creo que es lo que me refiero con dedicación, ¿no? Pensaría, pues nadie contrató a un gerente de proyecto para que ayude a subir costales a un camión y que tampoco los ayude a descargar, porque bueno, después se fue en avión y tenía que ayudarlos a descargar todo. Entonces, no, pero creo que esa nunca fue siquiera una opción, o sea, nunca nadie en estos proyectos y en este ejemplo que les cuento dice, a mí no me corresponde hacer eso no es algo que yo debo hacer. Nosotros, como les contaba, creo que hemos podido capturar bien cuál es el sentido de lo que estamos haciendo y cargar ese camión era algo que se requería para que esa niña tuviera ese juguete y pudiera explorar su realidad de una manera diferente. Con el tema de, yo le puse allí perseverancia, creo, es porque fue muy difícil hacer ese proyecto. Hay muchos diferentes posturas más bien en cómo abordar el tema de las niñas y los niños. Hay personas que piensan que lo más adecuado es hacer X cosa, otros Y cosa. Entonces lo que ustedes ven allí en la diapositiva es que en ese producto sencillo, además la estrategia tenía como 50 recursos diferentes, pero en ese calendario sencillo hubo 10 veces, hubo que hacerla 10 veces. Eso es a lo que se refieren las carpetas que están allí. Entonces, pues había días que uno decía, yo no quiero hacer más esto, porque ya estoy aburrido de que voy en la versión número 8 de un calendario, cuando además teníamos que hacer un montón de cosas más. Entonces, uno dice, no más, ya, suficiente. Pero bueno, uno vuelve y se acuerda que hay una razón por la cual uno está haciendo las cosas y hace la versión 9. ¿Listo? Bueno, listo muchachos. Eso era básicamente lo que yo les quería contar como algunas experiencias y lo que pasó allí en la gestión de estos proyectos. Quisiera darles la palabra si tienen algún comentario, alguna pregunta, pero antes de eso quisiera cerrar con esto. Y es, vale, entonces, si yo quisiera resumir un poco mi experiencia en la gestión de estos proyectos, pues esas habilidades transversales, esos rasgos de personalidad, esas actitudes, ¿cuáles son? Y yo pues pensé en muchas, ¿cierto? Podría ser que pues somos personas dedicadas, somos empáticos, hemos trabajado en resolución de conflictos, hemos trabajado en comunicación asertiva, pues hemos sido pacientes, ¿cierto? Creo que hemos sido buenos administrando el tiempo, hay un buen ejercicio de liderazgo y no nos vamos a decir mentiras, quizás hasta hay un poquito de suerte allí, que esa no es ninguna habilidad, pero también suma para tener como éxito en estos proyectos. Todo eso yo creo que es súper importante. Incluso puede llegar el punto en que eso es más importante que el tema técnico. Sin dar por contado que claro, o sea, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, nosotros somos buenos en las áreas que les he comentado y sabemos técnicamente lo que hay que hacer. Pero creo que aún el mejor o la mejor experta o experto de esta ciudad en un tema específico, si no tuviera estas habilidades, no hubiese podido hacer nada de lo que les conté antes. Y todo esto es importante, pero si tuviera que escoger algo, que yo dijera, ¿qué es eso que ha permitido que se hagan todos estos proyectos, que se gestionen todos estos recursos, que lleguemos a todos esos lugares y reconozcan a la Universidad Nacional por haber hecho esas actividades? Yo pensaría que es por esto, es por generar confianza. Es porque finalmente logramos que las personas crean que nosotros vamos a hacer todo lo mejor posible para que se solucione o mejore las condiciones en las que están. ¿Listo? Bueno, vale muchachos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por darme este tiempo. Esta era ahí la presentación, entonces si tienen alguna pregunta o algún comentario, estoy atento. Pues, profe, ¿tú ves el chat? ¿Estás viendo el chat? ¿O te leo las preguntas? Sí, aquí estoy viendo la pregunta de Daniel. Sí, bueno, es una pregunta interesante porque el tema es que la Policía Nacional, como les contaba, ellos tienen básicamente una universidad donde se tienen que formar
pues los policías en su conjunto. Algunas veces por temas específicos es necesario que hagan una capacitación. Por ejemplo, si va a haber una actividad especial de votación, por ejemplo, entonces los policías se tienen que capacitar. El proyecto, en ese momento, que era un proyecto relativamente grande, era porque ellos no tenían mucha experiencia en educación virtual, en el uso de herramientas virtuales para la educación, y entonces nos buscaron para que capacitáramos a los líderes de esta universidad, que se llama la escuela allá, en temas de formación virtual y construyéramos unos cursos que eran para derechos humanos, protección del medio ambiente y otro tema que se me escapa en este momento. Entonces nosotros teníamos que hacer los recursos digitales, capacitarlos para usar formación virtual y ayudarles a que implementaran estos cursos. Fue una experiencia muy compleja. De hecho, pensé en presentarla hoy como parte de la experiencia, pues de una de esas experiencias que está aquí, porque pues básicamente pensamos muy distinto, ¿cierto? Actuamos muy distinto. La persona con la que estábamos allá era una mayor, digamos, ese era su rango, me refiero, y pues funciona la lógica en la que funcionan las fuerzas militares y la policía, ¿no? Y que es un tema pues de jerarquía y de obedecer. Entonces, si ella determinaba algo, pues ese algo era lo que se hacía, mientras que a nosotros pues nosotros siempre discutimos todo y siempre revisamos todo. Entonces, un poco el hecho de ponernos de acuerdo y encontrar como espacios conjuntos, pues fue complicado, fue muy complicado. Y hubo momentos en que también dijimos, no, pero ¿para qué nos metimos a hacer esto? No había forma. Eventualmente resultó muy bien, de hecho, pues les gustó muchísimo, nos volvieron y nos llamaron para un segundo, para un tercer proyecto con ellos, ya creo que le bajamos mucho a las tensiones, confiaban en nosotros, y los siguientes proyectos fueron pues relativamente sencillos. Con ellos tenemos unas enormes diferencias, ¿cierto? Y han pasado históricamente hechos que sin duda no contribuyen a la confianza, todo lo contrario. Pero yo también quisiera contarles que lo que yo viví en esos proyectos con ellos es que allá hay de todo tipo de personas. Hay muchas personas que, pues, es una opción de vida, de trabajo, porque hay muchas más. Algunos muchachos, digamos, de los que yo vi allá, pues son personas que realmente no pudieron acceder a algo diferente, nunca tuvieron otra oportunidad y eso les ofrecía un trabajo. Eran personas que querían aprender, son personas que estaban en condiciones complejas para aprender y educativamente creo que tienen, digamos que constituye un reto muy interesante poder fomentar procesos de aprendizaje con ellos. Pues son personas que las están moviendo muchas veces de lugar, digamos, cambian de ciudades, ¿cierto? Porque las pasan a otro lugar para su trabajo. Son personas que tienen horarios que se mueven mucho, son personas que están en un entorno muy complejo, donde hay también pues, muchas otras cosas muy negativas, donde pues tienen una lógica de interacción pues demasiado, bueno, demasiado no, así funciona ya, pues muy, muy fuerte en esto que decimos como de, digamos, vertical, ¿cierto? Pero a su vez son personas que necesitan muchos espacios de capacitación, que podrían aprovechar enormemente el uso de las tecnologías para capacitarse y que siento que además podrían tener un rol muy diferente en la sociedad si fueran personas que accedieran más al conocimiento y a procesos formativos, que de golpe la tecnología podría ayudar mucho en eso. Más o menos eso fue pues, algo así de la experiencia. Vale, bueno, no sé si hay alguna pregunta más o hasta aquí estaría. Profe, dentro del grupo también me preguntaron, ¿se me escuchó? Sí. Dentro del grupo también me preguntaron que cómo ha sido el proceso pues, de formación de equipos dentro de este grupo o cómo se han repartido las tareas y los roles en el grupo, qué estrategias se tomaron para esta repartición o para esta formación de los equipos. Uh-huh. Sí, nosotros en este momento tenemos un grupo que creo que ya pues, es estable desde más o menos el 2015. Hay unas 50 personas que están permanentemente trabajando, digamos, en el grupo.
Como les mostré en la tabla de la cantidad de proyectos y de recursos, digamos, a ejecutar, pues este año ha sido un año de mucho más trabajo y por eso pues, hemos crecido tanto en personas. Aquí han estado muchos egresados de la universidad, digamos, que ha sido como sencilla la vinculación, porque creo que hay algo que es bastante común en la universidad, es que nosotros tenemos sentido de pertenencia, entonces como alinearse con un poco los valores que les comentaba, pues ha sido sencillo. Nosotros cuando necesitamos personas nuevas abrimos convocatorias y hacemos procesos de selección relativamente exigentes, no muy largos, pero sí nosotros hacemos que las personas nos entreguen pruebas, les hacemos 1 o 2 pruebas, les hacemos 2 o 3 entrevistas. Algunas veces les decimos a las personas, venga, trabaje una semana con nosotros, si funciona la cosa, sigue trabajando el resto del año, o 3 meses o 4 meses, lo que es el proyecto. Si no, pues no hay problema, nosotros le reconocemos su semana de trabajo de ya hasta aquí llega. Entonces, creo que ha sido muy común ese proceso de selección, pero mucho también porque en la universidad hay un capital humano valiosísimo. Hay personas de muchas otras universidades, personas que han tenido otras experiencias. Con nosotros han trabajado en el grupo personas que no se han educado en la universidad, por ejemplo, y que han seguido procesos de formación diferentes en su vida, distintos pues, y eso está fenomenal, porque de hecho entran a contribuir por esos sesgos que uno tiene a veces solamente enfocado como en estos mismos espacios. Pero lo que sí creo que sucede y que ha sucedido es que la gente que no coincide como en que sea talentosa en su trabajo o que no tiene el mismo nivel de compromiso o que se esmera por que nos comuniquemos bien, porque nos integremos bien, se termina sacando del grupo, termina por no estar. Muchas personas que están en este momento trabajando como contratistas de la universidad fueron estudiantes. Nosotros tenemos allí un programa para estudiantes desde segundo semestre en adelante y nos gusta siempre tener allí un grupo de muchachos que ayudan con temas muy operativos, a veces administrativos, medio hartos, pero van aprendiendo un poco del trabajo que es un proyecto real pues ha pasado, por ejemplo, tengo varios casos de estudiantes, recuerdo uno en particular en este momento, que pues fue estudiante de ingeniería eléctrica, entró como en cuarto semestre en el grupo a hacer estas tareas y fue aprendiendo y yo al final, pues ella ya se graduó, yo al final le solté un proyecto para que lo gerenciara, salió trabajo en otra cosa y creo que está empezando pues como otra experiencia en su vida. Entonces eso también ha sido muy valioso porque pues yo creo que el talento humano de los estudiantes que hay en la Nacional es increíble, es muy bueno, muy bueno. Entonces de allí ya hay un punto de partida ganando. Bueno, por aquí habían 2 preguntas, Andrés, a ver, vale, Daniel creo que era pues complementando mi pregunta del tema de la experiencia de la policía. Andrés Camilo que nos pregunta muchas veces, vale, Andrés, ese es muy buen punto. Y ese punto de, bueno, todos estos proyectos que les he comentado, finalmente, ¿qué tanto transforman esas realidades de las comunidades? Pues generalmente menos de lo que a uno le gustaría, menos de lo que uno se esfuerza por hacer, porque muchos de los problemas que estamos enfrentando, que estamos atacando, pues son de lejos más complejos y requieren pues unos esfuerzos más grandes del que uno puede hacer con un proyecto. Les cuento una anécdota chiquita. Por 2 años nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones, que pretendía que muchachos de municipios que han sido muy golpeados por el conflicto, mayoritariamente indígenas y afrodescendientes, pudieran ingresar a la educación superior. Y lo que nosotros planteamos fue un proyecto que tenía 3 líneas de trabajo, una línea de nivelación disciplinar, los que los muchachos aprendieran un poquito más de idioma, más de matemáticas, un poco más de ciencias, para que ojalá les fuera mejor en las pruebas saber, en las pruebas de las universidades públicas y pudieran ingresar. Una segunda línea de trabajo que era de orientación, que pues si a usted lo ponen a que estudie más matemáticas, pues no sabes ni para qué eso, y pues en lo que usted ve en su municipio lleno de desgracias, pues ¿para qué? Entonces eso seguramente no iba a funcionar, nosotros teníamos un tema de acompañamiento, de orientación muy fuerte. Y lo tercero era temas con las maestras y los maestros para dejarles capacidad instalada. Y una vez se acabara el proyecto ellos siguieran.
Entonces, eso de que haya capacidad instalada, pues persigue justamente que ojalá las dinámicas se sigan dando y puedan seguir avanzando y no dependan de que la Universidad Nacional o quien sea, pues, cualquier entidad, se siga manteniendo allí, no necesariamente pasa. Pero después de un montón de esfuerzo, de 2 años de trabajar allá, llegó el momento de que los chicos presentaran los exámenes para entrar a la universidad pública. Les fue más o menos, digamos, les fue un poco mejor de lo que seguramente les hubiera ido si no hubieran tenido el acompañamiento. Y de casi 7.000 muchachos que acompañamos, 200 algo podían ingresar a universidades públicas del país. Entonces, si uno lo mira, la proporción es pequeña, pero es significativa con respecto a lo que estas personas realmente tienen usualmente la oportunidad de entrar a la educación superior. Entonces, por ese lado, ya uno dice, sí, claro, o sea, a eso le falta mucho. Pero aún peor es que de esos más o menos 200 que aprobaron, que los reciben en la universidad, más de 100 dijeron que finalmente no entraban, porque pues era un bonito sueño, pero que a ellos les tocaba irse a trabajar porque la familia no tenía cómo darle 5.000 pesos para que ellos pudieran ir a la universidad. Entonces, pues es como de esos días que uno dice, ya, no le insisto más a esto, pero bueno, eso significa que de pronto hay 100 que sí, y hay 100 que de esos 7.000 logran una carrera y de pronto transforman su vida y cambian la vida de sus familias y ojalá volvieran a su territorio y pudieran también pues, generar allí esas transformaciones. No es lo que uno quisiera, es nuestro país le debe demasiado a todas esas comunidades, pero creo que es muchísimo más grave pues no intentarlo. Bien, bueno. Aquí hay una pregunta de Cristian Yair sobre corrupción. Esta pregunta es difícil. No porque tenga, digamos, una respuesta compleja, no. En realidad jamás ha ocurrido nada de eso que yo haya presenciado, que alguien me haya dicho. Lo digo difícil porque pues es una plaga que tenemos acá. Digamos, yo siento, es mi percepción, que nosotros estamos muy protegidos en la universidad porque yo creo que la gente que nos roba en esos temas de los proyectos públicos, pues los corruptos, ellos saben quién es igual que ellos y saben que nosotros no somos eso. Entonces, a mí jamás en todos estos 50 y algo de proyectos que les mostré hoy que hemos hecho estos años y con ese volumen de plata que pues tampoco es despreciable, jamás ha ocurrido que nadie me haga un ofrecimiento o que alguien, digamos, insinúe que yo debería pagarle o algo así por tener un proyecto. Además que siento que como pues yo soy el responsable, digamos, yo lo lidero, yo tengo que reportar pues lo que se haga, siento que muchas cosas son muy transparentes y en la universidad nadie toma como decisiones de manera autónoma. O sea, yo no puedo decir de un proyecto, es un comité, el consejo de facultad tiene que aprobarlo, me hacen un seguimiento, yo tengo que rendir cuentas. Entonces digamos que eso siento que está como lo suficientemente bien protegido para que eso no se dé. Lo que sí quisiera contarles es que yo siento que de verdad es una desgracia y esta gente que nos roba con estos temas de corrupción, pues son unos absolutos salvajes, porque realmente esos proyectos pueden ser suficientes para que usted viva muy bien, pero exageradamente bien. Sin darles las cuentas, yo lo que les puedo decir es, siempre esa plata que ustedes ven ahí de los proyectos es suficiente para que la universidad tenga los recursos que además necesitamos. Nosotros tratamos de pagarle bien a las personas, pues hasta donde es posible, tampoco es una locura, pues digamos, justo, incluso por encima a veces de lo que les pagarían en muchas partes. Vinculamos estudiantes, compramos equipos que se renuevan, que al final quedan para la universidad, pagamos un montón de cosas y el trabajo se hace. Y nosotros la mayoría de las veces logramos administrar ese dinero para que se hagan más cosas de las que nos comprometimos a hacer. Un número mayor de beneficiarios, un número mayor de productos. Eso es usual. Y eso lo logramos porque, pues, digamos, yo trato de armar el proyecto pensando en que hay pues alguna cosa que puede salir mal, ¿cierto? Entonces hay allí algún imprevisto y yo tengo un excedente, muchas veces tenemos ese pedacito de suerte y los imprevistos no se generan, ¿cierto? No pasa nada extraño ni nada que nos cueste más y entonces la plata siempre rinde, o sea, es decir, nunca ha pasado, jamás ha pasado que haya un proyecto que yo diga es que la universidad va a salir a perder en plata con esto, jamás. Entonces,
si una empresa, si una persona en realidad puede vender lo que les estoy diciendo, puede vender 10.000 millones de pesos, yo creo que una empresa que fuera juiciosa y se encargara de eso, podía ganarse la mitad de toda esa plata y hacía el proyecto perfectamente bien. Entonces es realmente inadmisible, es un atentado contra todos, es una salvajada, quisiera decir otra par de palabras como están grabando, eh, porque no tiene sentido, o sea, es una cosa loca, es una cosa desquiciada hacerlo. Vale, Dilbert tiene aquí otra pregunta. Vale, bueno, yo creo que ahí pasa algo otra vez. Yo no quiero hacer las veces de abogado del diablo, pero las personas que yo he conocido en estas entidades, en su enorme mayoría, son personas muy trabajadoras, que se esfuerzan un montón, que de verdad quieren sacar las cosas adelante. Pues como todo hay gente que no le importa nada, ¿cierto? Hay gente que va y simplemente cumple porque pues, es su sueldo y está ahí. Pero yo me he sorprendido de muchas de las entidades públicas, de las personas que están allá y realmente se esfuerzan, se trasnochan, trabajan un fin de semana, hacen mil cosas para tratar. Por lo menos hablo del sector de educación y lo que yo conozco, pero ha sido muy frecuente. Yo lo que creo que sucede es que tenemos unos problemas gravísimos de articulación. O sea, nosotros casi no nos hablamos entre dependencias, entre entidades, entre partes del Estado. Y entonces repetimos muchas cosas, hacemos cosas que se vuelven súper complejas porque no nos hablamos nunca nadie con nadie. Ahí hay un problema de comunicación brutal, pero enorme. Esa es mi opinión. Y la universidad no es ajena a eso. Si ustedes miran dentro de la universidad, es la misma historia, eso es lo mismo. Y digamos que varía pues de quien está administrando de uno a otro, como les digo, pues nosotros ya llevamos varios años, o sea que hemos vivido varias administraciones, y yo siento que lo que les decía hace un momento, en el cierre de mi presentación, de que para que las cosas funcionen, la confianza es fundamental, a mí me da la impresión de que eso es justamente lo que no hay. O sea, usualmente las entidades desconfían de sus funcionarios, desconfían de la otra entidad, han creado o hemos creado, también seremos responsables, un ambiente donde la desconfianza prima. Y cuando hay desconfianza todo es más difícil, todo es mucho más difícil. Entonces yo hace unos años con mis estudiantes de primer semestre les decía que si yo tengo como profesor que estar súper pendiente de que ustedes no se copien, pues en realidad resulta que yo tuve que armar ese entorno de desconfianza, ¿cierto? Desconfiar de los estudiantes y eso me vuelve todo más costoso. Así como cuando en todo el país hay que tener vigilancia de todo, ¿cierto? Uno no puede tener una casa sin vigilante porque pasa algo. Entonces, en los lugares del mundo donde la gente ha entendido que si confía y se castiga al que comete una falta realmente y la confianza puede mediar, todo funciona más fácil. Todo es más barato, todo fluye más rápido, todo funciona más. Entonces yo creo que no es un tema de pronto como de compromiso, yo creo que compromiso sí hay y hay mucho. Yo creo que es más un tema de comunicación y de establecer un ambiente donde uno sienta que la confianza se valora y se respeta. Porque vuelvo a mi ejemplo chiquito y un poco cercano pues a nuestra realidad, de que es que sí, yo no me puedo confiar. Sí, lo que pasa es que a mí todos los semestres ha habido algún estudiante que me hace trampa, ¿cierto? Entonces yo ya tengo una justificación para desconfiar. Si como sociedad no vencemos eso, si como sociedad no tenemos un punto en el que podemos generar más confianza, difícilmente yo creo que estas cosas van a mejorar de raíz. Bueno, creo que esa era la última pregunta. Sí, creo que esas eran todas las preguntas. Y pues nada, muchas gracias a todos por asistir a la conferencia. Muchas gracias, profe, por compartirnos tu amplia experiencia. Les recuerdo que si les gustan las charlas, si les ha gustado las temáticas de las charlas, si les ha gustado toda la parte que hemos hecho de talleres, vamos a estar haciendo más. Como les conté, el objetivo del grupo es formar a todos los jóvenes, pues a gente de todas las edades en este tipo de temas. Y síganos en nuestras redes, ahí están ambos en el chat, el Instagram de Professional Young Change y el Instagram, el Facebook y el LinkedIn de TEMS UN.
Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos pues por asistir a la conferencia. Vale, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchachos por el tiempo. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, chao. Muchas gracias, profe.